Hola hermano, ¿cómo estás? Hoy es viernes 3 de octubre de 2025. Estamos muy contentos. Yo estoy hoy muy contento porque un día como hoy del año 2011 fundamos el que fue semanario Nación. El año 2011, han pasado 14 años y estoy muy contento porque hemos podido acá hacer una labor del antiguo y clásico periodismo de investigación. Hemos escrito, además, hemos hecho labor de escritores, como las que hacía el reporter Pérez, como las que hacía No lo veas y otros. Estamos jodidamente felices. Este semanario, que ha tenido algunas pausas, algunas altas y algunas bajas, ha dejado de circular el año 2019, en abril de 2019. Es un semanario que donde hemos publicado, por ejemplo, una entrevista. Esta foto yo la tomé a fondo con el general Luis García Meza Tejada, donde se confesaba sobre los motivos reales y aparentes de el golpe de Estado del 17 de julio de 1980. Y entre otras cosas, nos decía que había un malestar por el no cumplimiento, por la violación, que consideraba una violación de la Constitución, el nombramiento de Walter Guevara y de Lidia Gayler como presidentes, porque la Constitución no establecía aquello. Y cosas por ahí. Hablaba detalles de su amistad con Marcelo Quiroga Santa Cruz, que el día en que muere él le había dicho a su hermano, al hermano de Marcelo Quiroga, que lo visite, que Marcelo vaya, que quería encontrarse con él para hablar de algunas situaciones que había en el país, políticas, y que le tomó por absoluta sorpresa la muerte de aquel y otras referencias muy interesantes y reveladoras que nos hace. Es un semanario, empero, donde hemos publicado, por ejemplo, un reportaje profundo sobre, acaso el más profundo, sí, yo creo que sí, el más importante y el más profundo que se haya publicado en Bolivia, sobre los sucesos de la denominada Guerra del Gas de octubre del año 2003. Y digo esto porque yo entrevisté a los principales protagonistas, al comandante del ejército en octubre de 2003, el general Juan Belis Herrera, en el penal de San Roque en Sucre. Esta fue la edición donde publicamos esta entrevista el año 2016, en la edición de julio de 2016. El titular dice: el general Juan Belis Herrera, comandante del ejército en octubre negro de 2003, dice su verdad desde el recinto penitenciario de Sucre acerca de los sucesos que culminaron con la tragedia de aquel año. Y nos decía lo siguiente, que poníamos en la portada desde el penal de San Roque en Sucre. El 2012, en agosto, esto dice el general Belis, comandante del ejército, cuando la famosa guerra del agua, guerra del gas, que no fue tal guerra del gas. Dice el 2012, en agosto, hay cambio de gobierno. Si el MAS no sale gobierno en elecciones y en el Congreso, se iban a ir a la conspiración y a la subversión. En una reunión en Laucaeñe, miren que ya se hablaba de Laucaeñe, ya era el fuerte de Evo Morales al año 2002, hace 23 años. Y continúa, en Laucaeñe, ¿no? En una reunión en Laucaeñe, Chapare, por noviembre de 2002, se reúnen las 6 federaciones de cocaleros e indican que iban a tomar el poder y que los iban a colgar igual que a Villarruel a los del gobierno, las fuentes de inteligencia del ejército y de la policía. Del ejército, de la policía y del Ministerio de Gobierno constituyen la comunidad de inteligencia. En el Departamento Segundo del Ejército y en el Ministerio de Gobierno deben existir informes, aunque en el Ministerio ya los debieron hacer desaparecer. Y publicábamos la entrevista tan reveladora donde nos da pormenores del plan subversivo que existió allá y que contó incluso con la participación del gobierno de Venezuela, de Hugo Chávez. El general Belis nos dijo en aquella entrevista
que en los sucesos que desencadenaron en octubre de 2003 y que ahí está en realidad el origen de la tragedia, como dice el libro de Nietzsche, ¿verdad? Ahí está el origen de la tragedia, del derrumbe, del derrocamiento. No fue derrumbe, porque derrumbe es cuando se cae solo, ¿verdad? Pero acá no hubo eso. Acá fue el derrocamiento, cuando alguien hace explotar algo, no cuando una casa se cae sola, sino cuando alguien la dinamita, la mina, la explota, la destruye. El origen entonces del derrocamiento, del hecho de empujar, de minar la República de Bolivia en octubre de 2003, o mejor dicho, fue octubre de 2003, y algo que luego en este proceso se concretó con la invención de un Estado plurinacional pretendido y otras tonterías, que desde Nación siempre hemos combatido. En Nación yo le puse este nombre a este semanario. Acá, por ejemplo, bueno, me olvidaba, en esta edición de 2018 publicábamos otra cosa que nos decía el general Belis Herrera. Él decía que fue condenado a 15 años de prisión, 15 años y 6 meses de prisión por la comisión del delito de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta, en un proceso oscuro, harto parcializado, que yo revisé en Sucre, el proceso, el expediente del juicio de responsabilidades, muy parcializado, bastante oscuro, que no ve la responsabilidad del otro bando, cuando el propio Felipe Quispe había confesado que él, un mes antes, en septiembre, y hemos publicado otro reportaje especial sobre ello, en Guarizata él ordenó que se tienda una emboscada a unos turistas y nacionales, extranjeros y nacionales, que estaban retornando de una festividad de Sorata el 20 de septiembre de 2003, y él ordena que, al ser rescatados, escoltados por policías y militares, se tienda una emboscada, y ahí es que es alcanzado por un disparo de arma de fuego, porque tenían fusiles. Eran ex miembros del ejército guerrillero Tupac Katari, y el primer muerto fue un soldado del ejército, Sergio Vargas Castro, me acuerdo muy bien el nombre, que murió al haber sido alcanzado con un disparo, con una bala en la vena yugular. Fue evacuado en la camioneta del periódico La Razón y murió en el camino. Ahí se desató el hecatombe. Ante ese panorama inaudito, tuvo que venir el grupo de reacción inmediata del ejército, tuvo que actuar. En el fuego cruzado muere una niña. Felipe Quispe dijo que ordenó a los familiares de la niña que vayan a todos los medios de comunicación a hacer una campaña llorando y diciendo que ha matado a nuestra hija, a nuestra familiar, para levantar a la gente del Alto, porque decía él, el Aymara tiene sensibilidad a la sangre y le indigna la sangre, reacciona, y decía, la sangre llama a la sangre, eso tenemos que explotar. Aquello decía Felipe Quispe. Y bueno, eso nos refiere, y nos da el nombre de un coronel Barreto, el general Belis, en este reportaje, que era habría sido agregado militar de Venezuela en Bolivia aquel año, 2003, y que él habría estado involucrado en este proceso de subversión. Nos dijo eso el general Juan Belis Herrera. También hemos publicado acá un reportaje sobre la muerte de el Che Guevara y el caso del terrorismo. Sobre el caso terrorismo, que es otro de las grandes tragedias y dramas que hubo en este gobierno plurinacional del MAS. La muerte de Eduardo Rosa Flores, su eliminación en un hotel, en el Hotel Las Américas, el año 2009, en abril de 2009, y de otros ciudadanos que estaban con él en circunstancias que no se han esclarecido en realidad.
cuando se lo veía, bueno, hicimos acá un reportaje y una entrevista con el general Gary Prado Salmón, que estaba con detención domiciliaria, cuando lo entrevistamos, involucrado en este caso terrorismo, sin saberse a ciencia cierta por qué. En un caso en el cual el principal sospechoso de ser el terrorista que se lo podría haber apresado, Eduardo Rosa Flores, porque cuando estaba así indefenso, como se ve acá, aparece nada menos que con un capitán de policía, el famoso capitán Andrade, Walter Andrade, ¿verdad? Y pudo haber sido apresado ahí. Estaba desarmado, pero no se sabe por qué se decidió eliminarlos de esa manera. Y bueno, los pormenores de esto los narramos acá, en este reportaje, que además tiene una entrevista con el general Gary Prado y que nos dice cuál era en realidad el motivo de su apresamiento a un general que había comandado la compañía que capturó a Ernesto al Che Guevara en 1967 en la guerrilla de Llancahuazú. Y nos dice también acá en este reportaje qué le dijo el Che a Gary Prado, qué le dijo el Che Guevara cuando se lo apresa poco antes de ser fusilado. Se produce un diálogo muy interesante. ¿Y qué dijo en verdad el Che? Él sostiene, el general Gary Prado, que en realidad dijo: soy el Che, valgo más vivo que muerto. No disparen, soy el Che, valgo más vivo que muerto. Y que no habría dicho aquello que fue una versión, que habría dicho al que le iba a disparar al verdugo: apunte bien porque usted está matando a un hombre. Bueno, cosas que hemos ido aclarando acá y que también nos hemos opuesto desde los primeros números a la demanda en La Haya, la demanda marítima, acá en una edición del 2015, que titulaba: era condición para cesar la guerra que Bolivia conserve soberanía en el mar Pacífico. Y desde números ya anteriores incluso, acá no los tengo, todos estos ejemplares los puedes encontrar en la Feria Internacional del Libro de Cochabamba, donde yo estoy ahora, en Cochabamba, en el campo ferial. He traído una colección de los pocos ejemplares que nos quedan de Nación, que tienen cosas que, poniéndome a revisar después de algunos años, a la vuelta de unos 13 años, 14, 10 años, de esos sucesos que han caracterizado al Estado plurinacional, realmente quedé impactado. Quedé impactado, pero también creo que es importante tener este testimonio y esta que es una lección para aprender lo que no se debe hacer en el país, lo que se debe evitar de cara al futuro para sacar adelante a Bolivia y para tener un mejor país una vez por todas. Decía, acá nos hemos opuesto desde mucho antes a la demanda de La Haya, hemos incluso propuesto desistir, pero bueno, el tiempo nos dio la razón, como acá lo advertimos. Por ejemplo, aquí decíamos: se ha renunciado a hacer valer los verdaderos fundamentos de la reintegración marítima en La Haya, y es verdad. Y aquí mostrábamos cómo el gobierno de Bolivia renunció a hacer valer el tratado de 1904, otro tratado, el de transferencia de territorio de 1898, cuando Bolivia y Chile acuerdan que Bolivia debe conservar un acceso soberano al Pacífico, y que en realidad fue una pamplina lo de la demanda de La Haya, donde no se tocó el tema del mar, como acá mostramos, y que se puede en el presente y en el futuro tratar el tema de manera profunda, porque era condición para cesar la guerra que Bolivia conserve soberanía en el mar Pacífico, como mostramos documentadamente acá. ¿Cómo no va a estar el tema de la gasolina, del diésel, de los hidrocarburos, del petróleo en nuestro semanario, como esta edición claroscuro de la política del gas en el gobierno plurinacional, con gráficos sobre la producción de gas y sobre cómo se ha vendido
Esto, amigos, acá están las cifras, los números, es el motivo por el cual hoy no hay dólares en el país. Es uno de los motivos. Acá mostramos las cifras, los alrededor de 34 millones de metros cúbicos por día que Bolivia le vendía al Brasil y los alrededor de 14 millones, 15 millones de metros cúbicos cada día a la Argentina. O sea, el máximo de capacidad que Bolivia vendía, por lo cual entraba una suma increíble de dólares, 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, hasta 6.000 millones de dólares en un solo año, y que al caer eso, este año quizá no se llegue ni a 1.000 millones. El año pasado fue alrededor de entre 900 millones a 1.000 millones. Fue que no haya dólares en el país. Es el motivo por el cual no hay dólares. Es el motivo por el cual no se previó, se vendió al máximo, no se hizo una reserva o una reinversión. Y de recibir este monto tremendo, se pasó a recibir 6 veces menos, 5 veces menos, ocasionando una escasez de dólares y un caos en el país, en el tipo de cambio. Pero aquí mostramos en realidad cómo las transnacionales que el gobierno habría nacionalizado, que ya no estarían las transnacionales, siguen operando y son las que mandan en muchos campos gasíferos de Bolivia, más que la propia YPFB. Por ejemplo, Petrobras Bolivia, Repsol IP, YPFB Andina, Plus Petrol, British Gas, Vintage Petroleum, Petrobras Argentina, Total EIP francesa, Mat Petrol. Todas estas grandes transnacionales operan y pisan fuerte todavía en Bolivia. Y eso lo mostramos acá con cifras, haciendo ver la muy cuestionable nacionalización de los hidrocarburos en realidad. Y cosas importantes de conocer para tener una política mejor, como decimos, sobre los hidrocarburos y salir de este panorama oscuro por la escasez de diésel sobre todo y de gasolina también, mostrando un claroscuro, o sea, una especie de trasluz, de radiografía incluso, de la política del gas en el gobierno plurinacional, en esta edición especial, donde se va a ver lo que se debe y lo que no se debe hacer en materia de hidrocarburos, de petróleo, de energía, en el presente y en el futuro que vamos a encarar. Amigos, estas ediciones especiales de Nación y otras muchas más que no traje ahora acá, estoy hoy en una confitería, vas a encontrar en la Feria Internacional del Libro, aquí en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, en el campo ferial de la Laguna Lalay, donde se realiza la FEXCO. Estamos en el pabellón americano, en el stand número 7. Estamos desde anteayer miércoles, solo hasta el siguiente domingo 12 de octubre, donde también vas a encontrar, obviamente, la conducción de la Guerra del Chaco, que nunca me he de cansar de decir y me voy convenciendo cada vez más que es la historia más importante, más completa de la Guerra del Chaco que se ha publicado en Bolivia, con cosas fabulosas como acá estaba viendo un informe paraguayo que cita sobre que las tropas bolivianas comían víboras. Sabíamos que tomaban orín cuando tenían sed, nos enseñaban en la escuela, pero no esto de las víboras. Y otras cosas, la participación de la Argentina, el plan de tomar Santa Cruz, que tenía el Paraguay, Puerto Suárez, que no pudo cumplir, las cartas geográficas, la descripción de la batalla de Nanagua, tremenda, cómo fue una carnicería tremenda que aquí se describe como no lo he leído en ningún lugar, ni en Mazamaclay de Roberto Quereja Calvo, ni en los 7 tomos de Aquiles Vergara Vicuña. Conozco toda esa bibliografía de la Guerra del Chaco, pero aún así esta es la más completa que existe, publicada por lo integral de la obra
que abarca todo el conflicto integral. Los 7 tomos de Aquiles Vergara Vicuña son excelentes, extraordinarios, pero se basa, podemos decir, exclusivamente en fuentes bolivianas. Y como dijo el general Juan Lechín Suárez, el Estado Mayor del Ejército de Bolivia puso a disposición del coronel chileno Aquiles Vergara Vicuña el archivo del Estado Mayor del Ejército del Chaco para hacer su obra. Y es una colección de algunos, no todos, los documentos con esa información boliviana. Pero este tiene igual información de primera mano boliviana, también paraguaya, que los principales jefes como el coronel Fernández, que actuaron en la guerra por el Paraguay, le facilitaron al autor, paraguayos, y también fuentes de otros países como de los Estados Unidos. Increíble. Una obra, un libro increíble en realidad. Increíble. Y también van a poder encontrar allá los muy pocos ejemplares, creo que 15, 18, no, 17 tal vez, de mi libro de Loa Alpaposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico. El precio del petróleo West Texas Intermediate está en los $62. Hoy, 3 de octubre, el precio del petróleo de la OPEP ha bajado $6 casi desde el último programa que tuvimos. En los últimos 3 días, 4 días, ha bajado en $6, está en los $65, ha bajado. Y eso seguramente va a causar muchas sorpresas en el mercado. Y el precio del Brent ahora está en los $66. Le ganó al OPEP, que era el más caro por todo el mes anterior. Te esperamos en la Feria del Libro de Cochabamba. Seguimos.